El Santo Rosario del 8 de mayo de 2026. Avenue Maria Purissima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mi labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmement, con la ayuda de tu gracia, no pecar más, apartarme de todas las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación barro del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu fiel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. La manos a veces pesan al inicio del día. Observo como la luz de la mañana comienza a extenderse, dejando paso a un silencio que a menudo se llena con el ruido de nuestras propias preocupaciones. El 8 de mayo venimos aquí con los pies cansados de caminar por lugares donde no encontramos respuesta. Puedes dejar esa carga pesada ahora mismo en los comentarios. Escribir aquello que te quita el sueño, y ese nombre por el que tanto reza, esa situación que parece no tener salida. No tienes que sostenerlo todo tú solo. Hay una claridad inmensa esperando entrar por la rendija de nuestras ventanas cerradas. Una luz tierna que no delumbra para juzgar, sino que ilumina para abrazar nuestras sombras y darle descanso. El 8 de mayo contemplamos los misterios luminosos. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, en quien me complaco. El agua del Jordán corría fría y rápida aquella mañana. A veces imagino el sonido de esa corriente golpeando las piedras de la orilla, lavando el polvo acumulado en los pies de tantos viajeros cansados. Nosotros también llegamos a este momento del día con nuestra propia capa de polvo invisible. Es el barro de la preocupación, de las palabras duras que dijimos o que no dijeron, del peso de intentar que todo salga perfecto y fallar en el intento. Y allí, en medio de esa misma agua turbia, entra Jesús. No se queda en la orilla limpia observando cómo nos lavamos. Él se sumerge en nuestra misma realidad. Barra hasta donde el agua está revuelta para decirnos que no hay mancha, por oscura que no parezca, que su amor no pueda limpiar. Cuando te sientas indigno, cuando creas que tu error te aleja de Dios, recuerda que el barro al río solo para encontrarse contigo. Te pedimos, Señor, la gracia de dejarnos lavar por tu misericordia, de soltar la carga de la culpa y de escuchar en nuestro interior esa misma voz que nos llama Hijos amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Segundo misterio luminoso, su autorrevelación en la boda de Cana. María dijo a los sirvientes, haz lo que él os diga. La tinaja de piedra estaba seca y aspra al tacto. Imaginó el murmullo nervioso de los sirvientes en la cocina, el miedo a la vergüenza pública cuando la fiesta apenas comenzaba. A todos se nos acaba el vino en algún momento. Esa reserva de paciencia para lidiar con los nuestros. La energía para enfrentar otro día de cuenta por pagar o simplemente la alegría que antes no nacía de forma natural y hoy parece haberse evaporado. Tratamos de ocultar el fondo vacío de nuestra vacía sonriendo por fuera mientras por dentro sentimos que ya no tenemos nada que ofrecer. Pero María tiene una mirada entre nada para notar la escaseante de que se convierta en ruina. Ella no señala el fracaso, se acerca en silencio y se lo susurra a su hijo. Jesús no exige que la tinaja esté llena de virtudes perfectas para obrar. Pide agua, el agua simple, común y a veces estancada de nuestra fatiga diaria. Él toma nuestra insuficiencia y la transforma en algo nuevo, abundante. Te pedimos, Señor, la gracia de no esconder nuestras manos vacías. Enséñanos a presentar ante ti nuestra falta de fuerza, confiando en que tu misericordia siempre es mejor que nuestra pobreza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.
benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Jesús marchó a Galilea a proclamar el evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepenció y crie dans el evangelio. La palabra conversión suele asustarnos. Suena a un tribunal donde se enumeran nuestras fallas, a un esfuerzo agotador para cambiar de la noche a la mañana. Pero imagino a Jesús pronunciando estas palabras no desde un estrado elevado, sino sentado en la tierra polvorienta, mirando a los ojos de persona tan desgastada como nosotros. El cinquième sin nudo en la garganta que se forma cuando sabemos que nos hemos equivocado, la frustración profunda de prompter que estaba tendremos más paciencia con nuestros hijos y sin embargo volver a levantar la voz ante el primer contratiempo. Su invitación al reino no es una exigencia de perfección instantánea. Como una mano que empuja suavemente la madera de una puerta que nosotros mismos habíamos cerrado por vergüenza. No dais que el lugar donde nos duele, y ese rincón oscuro donde sentimos que hemos fallado irremediablemente es exactamente el espacio vacío que él quiere llenar con su luz. Es el permiso divino para dejar de castigarnos. Soltar el látigo invisible de la culpa y permitir que su ternura repare lo que nuestras fuerzas no han podido arreglar. Te pedimos, Señor, la valencia para soltar nuestras defensas. Concédenos la gracia de aceptar que tu misericordia es la única brújula capaz de devolvernos a casa cuando nos hemos perdido en nuestras propias tormentas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María.
Liena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos se volvieron blanco como la luz, la ropa pegada al cuerpo por el esfuerzo y el air fino de la cumbre. Pedro no quería bajar de y Simón lo entiendo perfectamente. Ellas son los que el peso de lo cotidiano, el ruido constante de la discusión bajo nuestro propio techo esa preocupación que nos despierta de madrugada nos empujan a buscar una salida desesperada. Queremos construir una tienda lejos de todo lo que nos lastima y simplemente quedarnos allí a salvo con los ojos cerrados. Pero la luz que Jesús revelaba en el Tabor no es un escondite para evadir nuestra realidad. Es una reserva de calor para los días gris que nos esperan abajo. Él nos muestra su gloria por un instante para que cuando tengamos que descender de nuevo a la llanura de nuestras rutinas rota, ahí si vale donde a veces parece que Dios guarda silencio, recordemos que el sol sigue brillando detrás de la nube se danza.
No exige vivir siempre en la altura espiritual, sino que dejemos que y resplendor compasivo abrigue el frío de nuestra fatiga diaria. Te pedimos, Señor, la gracia de conservar la esperanza cuando la oscuridad parece ganar terreno en nuestra mente. Danos la certeza de tu presencia silenciosa para afrontar el peso de cada día sin sentirnos abandonados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado si tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo parció y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. El crujido del pan, al romperse, debió resonar de forma nítida en aquella habitación iluminada por lámpara de Éicit. Es un sonido que todos conocemos.
nuestra propia vida a menudo se siente igual de fragmentada. Recogemos la migaja de nuestros días buscando darle sentido. Una conversación que terminó en gritos, un esfuerzo que nadie reconoció y esa sensación de vacío al mirar una silla que ahora está desocupada. Frente a nuestra propia fractura, el instinto siempre es esconder los pedazos por vergüenza. Nos convencemos de que solo lo entero, lo que no tiene fisura, es digno de estar sobre el altar. Pero esta noche la manos de Cristo nos muestran otra lógica. Él no ofrece un trozo intacto y perfecto. Él mismo se deja quebrar. Toma la fragilidad, la nuestra y la suya, y la convierte en el milagro más grande. No dais que el lugar donde nos hemos roto no es el final de nuestra utilidad, sino exactamente el punto por donde su amor quiere entrar para sostener a los demás. Tu cansancio, tu fracaso, esa debilidad que tanto detesta. Son la materia misma de su gracia. Te pedimos, Señor, que nos liberes del perfeccionismo que nos asfixia. Concédenos la ternura necesaria para abrazar nuestras propias grietas y ponerla en tus manos sin temor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Benedita tu eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y ella, sonora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tuoros misericordioso y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejero, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clémente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espero de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne dévotion, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de la Virgen, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros.
Reina del Santissimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Baro tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No dejes la supplica que te dirigimos en nuestras necesidad. Ante bien, líbranos de todo peligro. O siempre, Virgen gloriosa y benedita, ruega por nosotros, Reina de la Paz. Esa paz es la que venimos a mendigar hoy con las manos abiertas y el corazón expuesto. Después de pronunciar todos estos títulos hermosos de llamarte casa de oro y puerta del cielo, nos damos cuenta de que nuestra propia casa interior está a menudo desordenada y oscura. Entramos en este rosario arrastrando el eco de nuestras discusiones, la culpa por no haber sabido amar mejor a los nuestros en el día que termina. Y esa sensación amarga de que siempre nos falta algo para ser buenos. Pero tú, Madre de la Misericordia, no nos exige un corazón inmaculado y resuelto para acercarnos. Tu tomas nuestras manos sucia por el esfuerzo de sobrevivir cada día, cansada de sostener problemas que nos superan y la pones suavemente entre las manos traspasadas de tu hijo. Señor Jesús, a través del manto de tu madre llegamos hasta ti en esta noche. Miramos tu cruz y a menudo pensamos solamente en el dolor, pero hoy queremos mirar esa cruz y ver la fuente inagotable de tu ternura. Estamos tan acostumbrados a juzgarnos sin piedad. Llevamos un registro exacto de cada vez que hemos perdido la paciencia, de cada promesa rota, de los silencios que dolieron más que la palabras en nuestra propia casa. Nos castigamos en secreto, creyendo que si nos recriminamos lo suficiente, tal vez merezcamos un poco de tu atención. Pero tu amor no funciona como nuestros tribunales humanos. Tu no estás sentado en un trono distante esperando que presentemos una lista de méritos. Estás de pie en la orilla de nuestra vida, esperando que este héroe cansado decida dejar de huir de sí mismo. Te pedimos hoy la gracia inmensa de perdonarnos a nosotros mismos. Soltamos ahora mismo esa piedra pesada del rencor que llevamos en el pecho. Rencor hacia los que nos hirieron, sí, pero sobre todo ese rencor profundo hacia nuestra propia debilidad y nuestra propia historia. Entendemos hoy, Señor, que nuestras heridas no son un obstáculo para tu gracia. El lugar donde nos hemos equivocado es exactamente el espacio vacío donde tu misericordia quiere hacerse un nido. No nos pide que seamos de piedra, impermeables al cansancio o aliento. No pide que seamos de barro, pero un barro dócil y confiado en tus manos de alfarero. Con tu misericordia todas las memorias amargas que nos quitan el sueño. Cubre con tu compasión a esa persona que hoy nos hizo llorar o a la que nosotros hicimos daño. Te entregamos el nombre de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestros padres, de aquello por los que no dejamos de preocuparnos. Tu conoces la batalla secreta que cada uno libra a puerta cerrada. Llegamos a ti con los bolsillos vacíos, Señor, pero con la esperanza intacta de que tu providencia jamais abandona a los que confían. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. C'est nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Primal, Dios, pedimos suplicante. Y tu, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias por acompañarnos en este santo rosario, por hacer de tu hogar un rincón de luz y de perdón en medio de un mundo que va tan deprisa. Te invitamos a suscribirte a Oraciones Católica Oficial y activar la campanita para que sigamos rezando juntos cada día. No te vayas sin dejar tu intención personal en los comentarios. Aquí formamos una familia que se sostiene mutuamente en la oración silenciosa. Que el Señor bendiga tu descanso, calme los ruidos de tu mente y te conceda una noche de paz profunda y reparadora. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.